compartir con unos invitados que también son escritores y vamos a hablar de un tema, cosa seria, porque en las Olimpiadas de la vida, Duván, el respeto es básico. Y a veces pensamos que somos respetuosos, pero con ciertas actitudes, con ciertas palabras, con ciertas también lenguaje no verbal, ¿no? Con ciertos gestos decimos, no, esto es una falta de respeto. El tonito con el que respondemos dentro del contexto familiar también nos puede hacer dudar si realmente estamos siendo respetuosos. Sí, y probablemente el factor que es... que corroe en la relación, entre otros, puede traducirse, por ejemplo, en términos de desconfianza, de una relación sospechosa, donde el respeto no es la plataforma, y el respeto también como expresión al final del amor que Dios pone en nuestros corazones y que uno puede expresar por las demás personas. Entonces, ¿cómo cultivar esta relación de confianza donde nos afirmamos mutuamente, donde nos respetamos mutuamente en el contexto de familia, de hogar, de familia ampliada, en fin? Y para eso ya están con nosotros Jean-Paul y Dani. Ellos son esposos, escritores, consejeros matrimoniales también, y hay, entre otras publicaciones, me llama mucho la atención, Berito, en el sentido de que los veo muy jóvenes y ya tienen 2 producciones en su haber. Esta es la segunda, titulada Abba Padre, y es una buena propuesta literaria también. Cuando uno a veces mira a escritores y los ve muy jovencitos, uno esperaría que hayan escrito por ahí un librito de unas 100 páginas, por ahí empezando. No, pero ellos ya están en las ligas mayores. Así que gracias, Dani. Vamos a empezar por las damas. Gracias por acompañarnos, Dani. Bienvenida. Mucho gusto. ¿Te decimos Dani o Daniela? Dani, los amigos. ¿Oriunda de dónde? De Colombia, Cali, sí, Colombia. Ya decías, ese acento no es de por acá. Sí. Amanecimos con la de agradecidos. Los veníamos escuchando temprano y bueno, contentos de estar aquí y compartir. Gracias. Chévere. Y Jean-Paul, tú no eres colombiano, ¿o sí? Creo que de corazón colombiano, pero nací acá en la mitad del mundo. Tú eres quiteño. Quiteño, gracias a Dios. Oye, pero... qué bien, qué audacia. Te fuiste a robar a una colombiana. Imagínate. De sus entrañas, hermano, y la sacaste de ahí. No, imagínate. Entonces fui a estudiar una maestría, pero ellos tenían planes maravillosos. Mi esposa, mi hija, incluso mi perrito es de Bogotá, de Colombia, mejor dicho. Oye, tú, Daniela, eres de Cali, pero se conocieron en Bogotá, ¿o no? Nos conocimos en un evento cristiano que era justo en la pandemia, por virtual. Entonces imagínate, a pesar de estar en Colombia, pero Daniel en Cali, pero los planes de Dios. Oh, qué bien, bueno. Sí. Bueno, y si nos cuentan de manera sucinta también su aventura como escritores, ¿cómo empieza esa aventura? Ese proyecto a la vez de vida, ¿verdad? Sí, Duval, gracias. Creemos que el arte, así como la música, la pintura, el cine es por Dios, y también la literatura. Pues con mi esposa, por gracias a Dios, escribimos un libro justamente que aborda la paternidad de Dios. Veníamos hablando de cómo las familias, a veces la ausencia de un padre puede marcar mucho, traer muchos problemas, y solo con la paternidad de Dios puede sanar el corazón. Entonces, esa aventura fue realmente con mi esposa, porque decíamos, escribir un libro es un desafío, pero escribirlo entre dos aún mayor. Pero por gracias a Dios lo logramos, pues, y está a las órdenes. Wow, entonces ahí también el respeto, ¿no? Porque tienes tus ideas, quieres ir por un lado y tal vez el otro dice, no, es mejor por este lado, o esta idea es mejor. ¿Cómo manejaron también ese respeto al hacer realidad, ¿no? Y tener a este bebé, porque claro, siempre dicen que tener un libro, el escribir un libro es como un bebé. ¿Cómo fue el manejar el respeto hasta que se dio a luz ya a Abba Padre, su libro? Así es, pero como dices, qué buena pregunta. Porque muchas veces queremos defender nuestro punto, y en esto de escribir los capítulos estábamos con una idea, ¿no? De yo quiero poner esto, pero también es súper importante la humildad, de tú dejarte enseñar, guiar. Y bueno, amor, creo que este párrafo no va, creo que esta idea la cambiamos, y tener esa humildad de ambas partes de, bueno, ceder, ¿no? Y mira, Vero, nosotros cuando hablamos pensamos en respeto, mucho también con el tema de la honra. Mucho cómo yo puedo honrar, porque llega un punto, sí, con mi esposa o con mis hijos o de hijos a padres, pero qué lindo es cuando vemos un principio de honra. La Biblia dice que tratemos a todos como superiores. Entonces llega un punto donde ver a mi esposa no solo como la mujer de mi vida, la que amo, sino como una hija de Dios, como una princesa de Dios. Y claro, y mi suegro es, pues, Dios Todopoderoso, el Padre. Entonces, cuidado. Claro, que también. Entonces, de alguna manera, como esa perspectiva o esa visión del reino nos permite
fomentar relaciones en respeto y honra con amor. Ahora, cuando en la vida práctica queremos seguir cultivando el respeto, principios y valores como la honra, por ejemplo, además, ¿cómo pueden funcionar las delimitaciones en la relación? O sea, tú haces esta parte, llegas hasta aquí, yo hago la otra parte y en cierto sentido nos ponemos de acuerdo también como para no cruzar cierto tipo de márgenes, de delimitaciones que nos ponemos aun cuando somos uno, seguir también conservando esa propia identidad e ir cultivando esa identidad personal, tanto en cuanto también cultivamos una relación en ese ámbito de respeto, pero también de poner cierto tipo de delimitaciones para no usar tanto la palabra límites. ¿Qué dices, Dani? Sí, sabes, Dual, eso que dices es valioso en el día a día y que no se nos olvide, ¿no? De que somos uno, como tú decías, pero también somos individuos, ¿no? De yo respetar el tiempo de intimidad con Dios de mi esposo, como él saber cuál es el mío, mi tiempo de devocional con mi hija, y algo también que nos ha funcionado que es como no te apoyo ni me apoyas, ¿no? Sino que es tu casa también y desde el principio decir las cosas que nos gustan, ¿no? Como tener los no negociables que decíamos como cuando nos conocimos, ¿no? Una lista de los no negociables como no es negociable de que a mi esposo, mi futuro esposo no le gusten los animales, ¿no? Entonces como tener en cuenta mucho eso. Y esas delimitaciones, Dani, quería complementarte en mi vida, justamente nacen de cómo yo puedo, digamos, entender o respetar. Por ejemplo, hay algo que nos pasa mucho a los hombres. Tenemos un trapo en la cocina y, mejor dicho, ese trapo limpio la mesa, pero también limpio a mi hija y lo utilizo también a veces para el carro, si fue el caso. No, por favor. Y eso a mi esposa, mejor dicho, le saca de casillas, pero te he dicho que hay trabajo para esto, trabajo para el otro, diferentes. Entonces creo que eso es parte también para mi esposa, eso es importante. Entonces también como yo, a pesar de que soy hombre, que tal vez somos más prácticos, igual me entiende, pero como eso es importante y cómo respeto eso en el día a día, no en la cotidianidad. Preguntar. No, es impresionante, Frita, Claro. es impresionante porque uno no se da cuenta de esos detalles. Cuando dice trapo, franela, mantel, no sé, que quiere utilizar para un uso diferente al cual la esposa, por ejemplo, en casa ha asignado que se use este mantel o este utensilio a la vez también. Claro, y yo quiero ir un poquito más, como retroceder, porque a veces creemos que ciertas faltas de respeto en el proceso de enamoramiento, de noviazgo, como que son permitidas. Y dices, no, cuando ya me case, ahí las cosas van a mejorar. Pero ¿qué alertas también pueden estar como que en el camino para decir, mira, qué faltas de respeto? O sea, la falta de respeto no es negociable, pero como que hay personas que dicen, no, esto yo lo tolero, o no lo ves como una falta de respeto desde una relación de enamoramiento y de noviazgo, que luego eso es como que se multiplica, ¿no? Como que se eleva a la enésima potencia cuando ya estás en el matrimonio. ¿Qué diríamos al respecto cuando estás en el proceso de noviazgo todavía? Claro, sabes que pueden sonar obvias incluso, pero la agresión verbal y física. ¿Como desde el cuáles, por principio. ejemplo? O sea, que molestando, por ejemplo, un chiste y algo que empujes a la persona, eso no es permitido, no debería ser así desde la amistad. Tú puedes ver como esas banderitas, ¿no? Incluso también de las expectativas que podemos comunicar, ¿no? De dar por sentado algo y no comunicar. Es que había creído que nos íbamos a encontrar tal fecha o habíamos creído que no y no comunicamos, ¿no? de esas cosas. Sí, total, y lo que dices, mi querida Vero, total, el principio del respeto y de la honra incluso empieza desde la amistad, desde el noviazgo. Sí. Por la gracia de Dios hemos podido aconsejar a muchos chicos que están en preparación para el noviazgo y les decimos, lo que siembras ahora en el noviazgo lo vas a cosechar y maximizar en el matrimonio. A las jovencitas de las princesas siempre les digo, si tu novio hoy día te levanta la voz, hoy día es, como decía mi esposa, agresivo contigo, no te esperes que eso no va a cambiar en el matrimonio. Entonces eso es importante, tener esas alertas y desde ya cultivarlas y preparar. Ahora, aun cuando sabemos que difícilmente uno cambia por el simple hecho de casarse, porque a veces tenemos esas falsas expectativas, yo lo voy a cambiar, yo la voy a cambiar. Es que cuando esté conmigo, otra va a ser la cosa. Sin embargo, en una relación de comunicación asertiva, también uno puede pedir como derecho en esa relación, por ejemplo, y hablando de pareja de matrimonio, cambio de conducta en la otra persona. O sea,
yo puedo pedir. ¿Cómo pedir ese cambio de conducta en la otra persona, sabiendo que para ti eso puede ser interpretada y vista y concebida como una necesidad personal? Tú sientes, ves, necesitas que la otra persona cambie un poco su conducta y viceversa, de lado y lado. ¿Cómo pedir ese cambio de comportamiento en la otra persona si te está afectando negativamente a ti? Por ejemplo, Dani, ¿cómo lo harías? ¿Cómo aconsejarías que una esposa pueda pedir cambios de conducta si es que es viable? Muchas veces he escuchado a mujeres que dicen como que estoy cansada, ¿no? Y yo le pregunto, o creo que no está funcionando. Y no comunican sus expectativas, sus sentimientos. Y de la otra vía del esposo, no valida las emociones de la esposa, ¿no? No es para tanto. Es muy hiriente para una mujer muchas veces, ¿no? De que no validen como tal de cómo se está sintiendo. Y entonces es súper importante comunicar. A mi esposo yo le decía, esto y esto y esto es muy importante para mí, y él las tomó como reglas de oro en la casa, porque el primer año de casados era perfecto, ¿no? Que dicen que todavía uno sigue en luna de miel, pero yo decía, mi esposo es perfecto, pero bueno, realmente uno va viendo después en el día a día no ha sido detalles, tanto. esos detalles, ¿no? De humanos, de dejando la toalla mojada en la cama, que ya no pasa. Pero que yo le decía, es importante para mí. Como él ya está tan claro ahorita de que hay un trapo para cada cosa. Aunque todavía a veces... Que no usas el trapo para secar los platos e ir a limpiar el parabrisas del carro, hermano. Y ese cambio de conducta dual que tú mencionas, creo que también empieza con uno mismo, ¿no? Con una introspección. Porque claro, si yo voy a decir, mi propósito es cambiar a mi esposa, creo que te vas a frustrar. Claro. Porque solo Jesús o el Espíritu Santo puede cambiar. Pero qué lindo como, digamos, a los hombres o como esposos, dar el primer paso, decir que yo puedo cambiar. Porque cuando uno cambia la perspectiva de que yo me caso, no para que yo sea feliz, sino para honrar, para bendecir, para amar a mi esposa, como Cristo, como la iglesia, como cambia un poco la perspectiva, ¿no? Entonces primero cambio yo, primero le sirvo, primero le hago feliz. Y creo que de alguna manera ese efecto produce que mi esposa también quiera hacer lo mismo y ella me honre. Y no es como una competencia de yo tiro para mí y mi esposa tira para su lado, sino es como yo ayudo a mi hogar y cambia de alguna manera la perspectiva. Estamos aquí conversando con Jean-Paul y Dani, hablando del respeto, y empieza en el hogar, empieza en la pareja, empieza incluso en el proceso de también el noviazgo, el ir viendo estas banderas, como decías, Dani, que son importantes, pero ya cuando uno se casa, a veces no pensamos que el respeto también está en el área financiera, en el que, o sea, estamos trabajando juntos, tenemos que manejar las cuentas claras, pero de pronto yo no te cuento cuánto gano y ni te aviso, y está en esa lucha, en esa falta de respeto. ¿Quién diría que eso es una falta de respeto? Pero sí, ¿cómo manejar también un respeto? Dijimos que vamos a usar el presupuesto de tal manera, pero de pronto resulta que ya no hay plata en la cuenta, digamos, o resulta que mi esposo o mi esposa está gastando lo que iba para la luz para un par de zapatos. O sea, ¿cómo manejar el respeto en el área financiera también? Sabes que es un área importantísima, y yo admiro mucho a mi esposo porque él, como cabeza y sacerdote del hogar, llevaba las cuentas, ¿no? Y el área financiera, pero muchas veces se acercaba a mí y me decía, en una reunión social, se me acercaba primero y me preguntaba, ¿estás de acuerdo que los invitemos? ¿Estás de acuerdo que paguemos la cuenta? Él tenía la tarjeta, tenía la posibilidad de simplemente irse y acercar y pagar, pero siempre de tenerme en cuenta, ¿estás de acuerdo? Es como esas palabras claves, ¿no? De que estamos trabajando en equipo y estamos juntos en la misma visión. Total, y cuando gracias mi vida, y también de alguna manera ese respeto, de alguna manera nace de eso, de la comunicación, de estar de acuerdo, de estar unánimes. Entonces ha pasado, pese a que el corazón siempre, digamos, ayudar a nuestros papás, ¿no? Invitémosles, hagamos algo. Recién fue el aniversario de mis suegros, 40 años. Entonces, ¿por qué no? Digamos, tal vez Daniela pudo ver, no, yo le voy a comprar un pasaje para que se vayan o le voy a comprar un regalo, pero qué lindo hacer partícipe. Mi esposa me dice, ¿te parece si les damos este detalle? Y cuando estamos los dos en comunión,
acuerdo en algo, ese respeto en las finanzas se vuelve algo de los dos. Entonces no es que es tu dinero o es mi dinero, porque puede pasar mucho eso, ¿no? Es que yo gano esto y yo gano aquello, o yo gano Y más. se dividen, ¿no? Y Claro. puede haber división. Si no, el respeto es como el dinero que entra al hogar es uno solo. Es uno solo, es del hogar, es de nosotros, y cómo lo administramos juntos. Sí, estoy claramente mirando ese principio de nosotros. Ya no somos más tú y yo. Claro, existe un tú y yo, pero también hay un nosotros profundo y muy fuerte que se van cultivando. Además de un nosotros, hay un nuestro, y eso es fundamental dentro de esa relación de respeto. Pero Dani, Jean-Paul, Verito, quiero saludar a nuestros amigos que nos están mirando en este momento por Facebook. Gracias por hacerlo. Gracias Estamos por como hacerlo. HCJB, te invitamos, y ahora que nos estás escuchando también a través de nuestra señal convencional, por nuestras frecuencias en el Ecuador o en línea a nivel global, y quieres participar igualmente a través de Facebook, puedes buscarnos como HCJB o por YouTube, o enviarnos un mensaje a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 099-319-8911. Tenemos a Maribel, que nos escribe desde el estado de Nariño, desde la ciudad de Pasto de manera específica, que nos qué está bien. escuchando en este momento, es lo que nos dice. También saludos a Nicolás, que en este momento está conectado a través de nuestro muro de Facebook. Así que gracias por conectarte, por ser parte de esta gran familia de HCJB a través de nuestras diferentes plataformas y canales. Habíamos entonces mencionado que establecer como principio de vida un nosotros, un nuestro, límites, tener, como tenemos un segmento aquí que se llama para la oreja y abre los ojos, o abre los ojos y para la oreja, Sí. ciertas banderitas, como decías, Dani. ¿Qué más podemos agregar como virtudes, como valores que nos pueden afianzar, fundamentar, ser de base para seguir construyendo una relación de amor y respeto? Algo, Duval, que es un desafío y que nos ha ayudado con mi esposa, y que lo que estamos cultivando siempre. Qué importante el tema de tener devocionales en el hogar. Qué importante, pese a que nosotros tenemos nuestra bebé chiquita de 1 año y 8 meses, pero qué importante, porque nos ha pasado días que tal vez estamos un poco enojados con mi esposa, alguna desencuentro, pero cuando nos reunimos en la casa y leamos la palabra de Dios, oremos juntos, de alguna manera el ambiente cambia. El ambiente cambia, y también es como una motivación quien nos está escuchando, a la mamá, al papá o a los hijos, como que tomar esa iniciativa de poner a Dios en medio, porque cuando ponemos a Dios en medio, el ambiente cambia, ¿no? Y empieza el perdón, empieza la gracia, y ya digamos esa discusión, más bien perdóname mi vida, y qué lindo poner a Jesús, y como el yo pueda menguar, ¿no? Y más bien el Espíritu Santo crece. Así es, hay veces que hemos tenido discusiones y mi esposo se tomaba muy en serio la palabra de Efesios, que dice, no pequen, no dejen que El sol se ponga sobre su enojo. Entonces él como que solucionemos ya, y a veces yo tengo todo encima de la cabeza y simplemente no quiero hablar, pero mi esposo es de conciliar. Ajá. Entonces es de sentarnos y decirme cuál es tu versión, qué sucede, en qué puedo mejorar, siempre, ¿no? Entonces oremos, y yo a veces estoy como, No quiero orar. Lo menos que respirar. En este momento, no, espérame. Y eso es también de los límites, es esperar. Sabes ¿no? que, y lo Validar. que tú dices es tan importante, porque las mujeres procesamos también una discusión o de una manera y los hombres de otra. Y a mí me pasa lo mismo. Mi esposo quiere arreglar ya, ¿no? Tenemos un desacuerdo y es como, ya, arreglemos. Y yo, déjame un rato, por favor. Y eso también creo que es respeto, porque las mujeres procesamos, como estamos conectadas, los dos hemisferios cerebrales, estamos pensando en todo y queremos llegar al punto, pero es como que el esposo quiere ya arreglar. Y yo le he dicho, mi amor, dame un chance, dame un ratito. Ya, ¿cuánto? Espérame, ¿cuánto me da? Pero en ese proceso uno también se va calmando, y creo que hay que respetar también estos procesos de analizar, de cómo tú estás también procesando esta situación, y luego también como mujeres, yo siempre digo, tampoco dejes pasar mucho tiempo y decir, ok, ahora sí, vamos a perdonarnos, vamos a hablar las cosas, y de esa manera pues también solventar, porque si no, de una manera presionada,
no funciona tampoco, ¿no? Una reconciliación en medio de un enojo. Sí, total, mi querida ver, ¿sabes? También puede pasar con adolescentes, también con adolescentes o niños, necesitan su tiempo, como que asimilar, de pasar, de que pase el enojo, porque puede llegar, ¿no? Realmente cómo respetar, ya lo que aprendimos mucho en eso es no dar por sentado, o sea, no dar por sentado y no de alguna manera no callarse, sino que es importante con respeto comunicar, decir, ¿sabes qué? Si es tu papá, si tu esposo o de hijos a padres, decir, me pasó esto, me dolió esto, me lastimó esto, me enojó esta actitud de ti. Porque a veces uno puede dar por sentado algo y qué importante comunicar, qué importante hablar y expresarse y no guardarse eso, porque a veces eso que uno se guarda, eso que este dolor o algo, a la larga puede convertirse en una raíz de amargura. Es contraproducente a la larga, ¿no? Sí. Y ahora yo quería preguntar otra cosa, porque el hecho del respeto también es poder confrontar. En el matrimonio hay momentos donde tenemos que confrontar cosas que no están bien, pero cómo hacerlo con respeto, ¿no? Porque a veces es el tono, ay, es que tú siempre dejas la toalla en tal lado, pero cómo confrontar con respeto aquellas cosas con las que obviamente no nos sentimos bien, nos molestan y que también se pueden mejorar. Sabes que aprendía mucho de esta enseñanza de Esther, que se estuvo preparando, ¿no? Incluso para acercarse al rey, sabía que era su esposa, que tenía una posición de autoridad, pero aún así podía esperar el momento adecuado para podérsele acercar y abogar, ¿no? Por una situación, en el caso de Esther, su pueblo, ¿no? De salvación. Eso también. Entonces, a veces, cuando mi esposo está trabajando algo y se me viene algo, yo digo, si no le digo ya se me olvida, me acerco, amor, tienes unos minutos, discúlpame, necesito decirte algo, ¿me puedes escuchar? Entonces, como preguntar, ¿no? A veces, o si se me pasa, le empiezo a decir algo y luego es, ¿qué? y luego te enojas. Iras, ¿no? Te enojas. Pero es importante. Cómo llegas, eso, o sea, porque los hombres también están diseñados de una manera que se enfocan en algo. Y uno va y les dice, ¿y qué me dijiste? O sea, hello, ya te acabo de decir, pero me encanta lo que tú dices. ¿Puedo hablar contigo? ¿Me puedes dar unos minutos? Eso le ayuda al hombre a salir de su caja trabajo para poder concentrarse y así no nos frustramos las mujeres, ¿no? Igual, él también llega y me empieza a contar, y mi esposo es muy visionario, soñador, y se me acerca y me dice, imagínate esto, estamos sacando al perrito y yo estoy en modo, no sé, otra cosa, cansancio ya, o pensando en las cosas de otra cosa. Y yo le digo, espérame un segundo, me desconecto de esta cosa o hablemos más tarde, hablemos mañana, porque ahorita me siento muy cansada. Entonces es importante como saber los tiempos, ¿no? Y respetar, está bien, no te tiene que escuchar al instante, y eso también es respeto, ¿no? Sí, iba a decir que los varones somos más mecánicos. A veces sí. Hablando de la transmisión del carro. Es una marcha a la vez. Y nos cuesta pasar de una marcha a otra. Nosotros somos el automático. Aceleras y se cambia solita la marcha. ¿Sabes qué, Duval? Con eso que tú mencionas de mecánico, que también es un desafío para los hombres, porque a veces tenemos la característica de no expresarnos, de no hablar, de no decir. Y a veces nuestras esposas o algo nos reclaman eso, pero exprésate. Entonces creo que también es un desafío para los hombres, es date el tiempo también para, o con tu esposa, o con tus hijos, de hablar, de detallar, de decir qué pasó, dar un poco de contexto, y eso va a ayudar mucho, va a traer mucha sanidad a los hogares. Tenemos a Maribel que nos escribe a través de nuestro número de WhatsApp. Les deseamos muchas felicitaciones a los escritores jóvenes que tienen ideas, pensamientos, valores excelentes para las nuevas generaciones. Son tiempos del poder y del gran amor del Padre Eterno, nos dice. Gracias, Maribel. También un saludo a Norita y a Ale, que igual nos están siguiendo a través de nuestro muro. Mira, de Facebook. Margarita Tovar dice, ¿qué buenos días, saludos para todos, especialmente para los invitados de hoy, desde Pasto, en Colombia. Un abrazo para mi sobrina Daniela. Sus aportes son enseñanzas del diario vivir, basados en la palabra de Dios, gran guía espiritual. Así es que te están saludando, Dani, desde lindos, Pasto, gracias. Colombia. Conectados. Wow, ¿tenemos algún otro saludo desde el sector de la Floresta? También nos escriben aquí en la ciudad de Quito. Ahora, hay situaciones, hay momentos donde necesitamos cada uno tener su momento. Puede ser en el día o una vez a la semana, en fin, esos espacios.
hasta donde, ya Berito algo estaba mencionando, no dejemos que pase demasiado tiempo. Por ejemplo, si yo digo, necesito mi espacio, ¿cuánto tiempo, cuán grande es ese espacio que uno debe pedir para sí mismo? Tanto en el caso de un varón como una mujer. ¿Y qué significa eso, dame mi espacio? En tu caso y desde la perspectiva de una mujer, Daniela. Yo creo que ahorita desde la posición de esposa y mamá, es un poquito difícil a veces pensar en uno mismo, ¿no? Oh. Y por eso podemos acumular y acumular y acumular. Y ese tema de dame mi espacio no ha sonado en mi hogar. Ah, no. Realmente, verbalmente. Ajá. Pero sabes que como hablábamos ahora, que pueden acumular una cosa y otra cosa y otra cosa. Mi esposo sale a pasear con mi hija. Se va al parque, se va con el perrito y me dice, te vamos a dar tu espacio. Y de pronto tú no lo estás pidiendo. Y yo decía, ¿y para qué? Pero ¿por qué me dejas? Invítame. No, tómate tu espacio, me dice mi esposo. Y yo me quedo pensando, ¿pero espacio para qué? Y yo, bueno, voy a... Por fin, ¿no? Doblar la ropa que había lavado. Pero siguen siendo cosas de tareas. Claro, de de mamá, la casa. De casa, ¿no? Y hace poquito me quedé pensando en eso. Yo decía, mi espacio, ¿qué haría en mi espacio, no? ¿Y qué es tu espacio? Importante, ¿qué es mi espacio? Ajá. Pero sí puede ser un llamado incluso ahorita en este momento de las mujeres que nos están escuchando, de también visibilizarse ellas, ¿no? Como hijas de Dios, como amadas y tesoros por nuestro Padre, porque muchas veces podemos estar en el día a día, en la rutina, y olvidar eso. Entonces es importante y le agradezco muchísimo a mi esposo que me recuerda esos momentos para mí, ¿no? De mi espacio. De tu espacio. Sí, pero le falta también financiar tu espacio, porque muchos de esos espacios requieren financiamiento. Gracias, gracias. No solo buenas intenciones. Está dando ideas acá ya. Muy bien. Y para un hombre, ¿cómo tú interpretas nuestro espacio, tu espacio? Yo siento que esos espacios es algo que primero lo que tú disfrutas, que te gustan, que puedes a veces tú hacerlo solo o a veces en compañía, pero es algo que de alguna manera que lo disfrutas. Por ejemplo, un tema que recién pasó, el tema de la Copa América de fútbol. Ajá. Es que como a muchos hombres nos gusta el fútbol. Entonces era justamente la final, ¿no? Tremenda final de Qué pena que perdió Colombia, ¿no? Pero bueno. Sí, pero que estuvo con todo, dejó el corazón. Sí. Entonces, de alguna manera, yo siempre tengo una rutina de descansar a mi hija. Pero estaba en el partido y se alargó, entonces yo decía, mi vida, dame este espacio para disfrutar la final, para ver el partido. Mi esposa me ayudó, acostó ella en lane. Entonces como que en ese detalle, incluso algo tan del día a día, algo que les gusta a los hombres de ver un partido o algo, darte ese espacio y disfrutar lo que me gustaba. Entonces creo que también es bonito como a veces nuestras esposas que lo disfruten. Y a los hombres también tener esa libertad de algo que te guste, porque puede ser algo de diversión, también puede ser tu espacio para buscar de Dios, para leer la Biblia, tu comunión. O para dormir, porque no has podido dormir como mamá a veces, y de pequeños la cosa es como cuesta arriba y tal vez una siesta te puede ayudar. Yo recuerdo siempre cuando estaba con mis hijos pequeños, leía un libro y que decía que lo más espiritual que puede hacer una mamá es dormir. A veces. Porque a veces estás tan irritable y puedes faltar al respeto a tus hijos, a tu esposo, y dices, ¿qué pasó? ¿Por qué reaccioné? Y lo que necesitas quizás es descansar un poco y luego pues ponerte a cuentas con el Señor, ¿no? Por supuesto, totalmente. Esos tiempos todos nos ayudan muchísimo, el descansar, el darte en el día a día. Porque sí, quería ver lo que tú mencionas, con este día a día tan ajetreado que tenemos, qué importante como hacer una pausa, tomarse el tiempo, y eso ayuda mucho a las relaciones, padres de hijos, entre esposos, a disfrutar, ¿no? A vivir y quitar tal vez esos a veces malos ratos que uno puede tener. Sí, total. Y que yo disfruto, como te decía, no que mi tiempo fuera necesariamente y el descanso en un spa, ¿no? Mucha gente dice, ya me quiero ir de vacaciones, salir del país, pero disfruto tanto de esos pequeños momentos porque a veces el altar es lavando los platos, ¿no? Donde converso con Dios, donde estoy en mi emocional ahí lavando los platos, doblando la ropa y lo disfruto, y es ese tiempo, ¿no? De descansar en Él, no necesariamente por fuera de la casa, sino en Él, ¿no? Reconocer que está también con nosotros y junto a nosotros, y hacer ese tiempo fuera, esa pausa, y decir, Señor, abrázame. ¿Qué piensas ahora? O me siento así, de tal manera. Es como esa recarga, ¿no? El día que necesitamos muchas veces. Y cuando nosotros
estamos respetándonos entre esposos, estamos modelando el respeto a nuestros hijos, porque a veces no nos damos cuenta o no somos conscientes muchas veces de que ellos están mirando. Y por más pequeños que sean, o ya sean adolescentes o sean ya adultos, ellos miran cómo papá trata a mamá y cómo mamá trata a papá, y eso ya se va volviendo también como parte de sus rutinas. O sea, si responden de una forma, si es que ceden el paso, si es que comparten con el otro, tiene mucho que ver el modelar el respeto como esposos para nuestros hijos. ¿Qué piensas de eso, Dani? Son ese espejo. Nuestros hijos son ese espejo. Yo puedo ver en mi hija desde tan pequeña como cuando mi esposo me agradece por cualquier cosa, me da un beso y un abrazo, y ella también empieza a estirar su boquita para darme el beso. Trompita. Entonces, aún en esos pequeños detalles, sabe, ¿no?, dar gracias. Incluso ella no sabe decir muchas palabras, tiene 1 año y 8 meses, pero dice amén, muy claro, porque cuando oramos por los alimentos, es la forma de agradecer siempre antes de, y para ella ya es parte de su día a día, ¿no?, de la agenda familiar, y lo reconoce porque su papá también le habla y le dice: vamos a darle gracias a la mamá que cocinó muy rico, dale el besito. Entonces nos están mirando todo el tiempo, aun cuando creemos que no. San Pablo dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su esposa como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En realidad, el encargo, la orden del apóstol San Pablo para los varones principalmente es amar a su esposa, y a la esposa respetar al marido. Cuando un esposo, un hombre, siente que le están faltando de pronto el respeto, y el otro lado de la pregunta es: ¿cuándo una esposa empieza a darse cuenta, a percibir que su esposo no la está amando como esperaría? Vamos primero con los varones. Hay un libro superpower que escribió John Eldredge, se llama Corazón Valiente, Corazón Salvaje, y también de la mujer John Stacy, que escribe Cautivante. Y ahí habla, ¿no?, que todo deseo de un hombre apasionante en su corazón es una batalla que pelear, una aventura que vivir y una bella que rescatar. Entonces, en el corazón del hombre siempre está eso de ser el primero, de competir, de llegar, de ser el líder. El héroe. Ser el héroe, como que ser el protagonista. Y cuando nuestras esposas homenajean eso, como que nos empoderamos. Ajá. Pero pasa lo contrario. Y ahí respondo a tu pregunta, Duval. ¿Cuándo no nos sentimos respetados? Cuando el hombre no se siente honrado, cuando la esposa: es que tú no puedes hacer eso, es que tú no tienes lo suficiente, o es que... ¿Te hace sentir inútil de pronto, subestimado? O que no tienes lo suficiente, claro. Que no tienes lo suficiente. Entonces, de alguna manera puedes sentirte relegado. Y lo más, tal vez doloroso, que incluso te sientes no amado. No amado, cuando no hay ese respeto. Entonces los hombres, y aquí les digo a las espositas o algo: honre mucho a su esposo. Hágale barras al esposo, dicen. Es como mi héroe, mi claro, rey, claro. O sea, en la casa uno quiere sentirse el Superman, el Tarzán. Claro. Mejor dicho, el rey, el que gobierna todo. Pero ¿sabes qué? También algo que me dijo mi esposo, que a mí en lo personal me dejó así como out, es cuando teníamos alguna discusión y yo, la ley del hielo, y no le respondía. Y él me dijo: tú me estás faltando al respeto cuando no me respondes. Yo no había visto eso. Entonces, para mí es como, wow, nunca había notado que el no responderle cuando estaba molesta, según yo me cubría para no responderle mal y no decirle cosas, pero él lo veía como una falta de respeto. Entonces yo dije: ok, aunque esté enojada, voy a decir sí, no, hasta que me vaya pasando las iras. Pero en lo personal, a mí también me ayudó mucho eso, entender que un hombre también no se siente valorado cuando él te está diciendo algo y tú no le respondes, por más molesta que estés. Total. Y ahí mi querida Brito, para complementarte, así como vamos a rendir cuentas de cada palabra que hayamos dicho, también vamos a rendir cuentas de cada silencio, porque el silencio también puede lastimar. Es parte de la comunicación. Exactamente. Así es que bueno, por ese lado. Ahora le toca responder a nuestra querida Dani. ¿Cuándo una mujer no se siente amada? Cuando una mujer no se siente amada, cuando no es visibilizada, cuando no es escuchada. Qué importante para las mujeres que nos escuchen, ¿no? Con mi esposo leíamos incluso de devocionales este libro de Los lenguajes del amor. Y somos súper diferentes. Cada uno tiene su lenguaje del amor, y a veces podemos escudarnos en decir:
es que no soy así, ¿no? Es que no soy una persona de dar abrazos. Pero allá hay, cuando mi esposo se da cuenta que uno de mis lenguajes del amor es el toque físico, ¿no? El de que en el día a día me abrace, me valida de esa manera, me siento amada por él de esa manera. Cuando una mujer no se siente amada, yo creo que una mujer puede soportar un tiempo, pero no mucho. No mucho tiempo, y llega ese tiempo que el hombre no espera, porque realmente va a pensar que estará ahí para siempre, pero si no amas a tu esposa, es como si no amaras a Dios. Es como si no... Eso tienes que rendir cuenta, ¿no? Es como si no te amaras a ti mismo también, porque eso dice la palabra, ¿no? Que el que no se ama es el que no se cuida. ¿Cómo puedes amar si no cuidas tu propio cuerpo, si no alimentas tu propio cuerpo? Entonces, eso es importante. Wow, bueno, podríamos seguir conversando, chicos, pero ya el tiempo ha pasado volando. Nos encantaría que nos cuenten de su libro, el libro Abba Padre. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Dónde lo pueden conseguir nuestros amigos para que también lo puedan leer? Gracias, mi querida Vero. Nuestro libro Abba Padre es de alguna manera un homenaje, un viaje sanador hacia el corazón paternal de Dios. Aquí justo comenzamos viendo cómo Jesús fue el mayor ejemplo de respeto. Él fue el que nos dio el ejemplo más grande de respeto y honra. Cuando Jesús tenía 12 años fue la primera vez que se atrevió alguien a decir: a Dios, estoy en la casa de mi Padre. Y pese a que Jesús tenía un propósito divino y se pudo haber quedado con los maestros de la ley hablando, él se fue en obediencia a sus padres. Entonces, de alguna manera también vemos cómo Jesús nos dio el ejemplo, y de alguna manera el libro Abba Padre profundiza eso. Cómo a través de Jesucristo podemos dejar de ver a Dios como un Dios distante, un Dios todopoderoso, creador del cielo, pero también como mi papá, como mi Padre. Jesucristo, cuando estaba cerca antes de la cruz del Calvario, Él exclamó: Abba Padre. Que hay muchas traducciones que puede decir Padre mío, Papito mío o Padrecito. Es una exclamación de mucha profundidad. Y hoy, a los oyentes que nos escuchan, tenemos el privilegio de llamar al Dios Todopoderoso mi Padre Dios, mi Abba Padre. Como diría Tales Roberto, Padre mío. Dios mío, Dios de mi vida. Muy bonito. También queremos saludar a John, que nos está escuchando en Bogotá. Vea eso. Ah, qué lindo. Hemos tenido una buena conexión por diferentes lugares en esta conversación. John, que Dios te bendiga allí donde nos estás escuchando. Gracias por haberte unido a través de nuestros diferentes canales. Betty, Fausto, Andrés, Catalina, a través de nuestro muro de Facebook. Y por los trillizos Mera de Colombia también están sí, escribiendo. Sí. Wow. Ale, Diego, gracias por ser parte, como te decía, de esta conversación, de esta familia de HCJB. ¿Cómo pueden adquirir el libro? ¿Cómo pueden decir, bueno, yo quiero leer este libro, me llama mucho la atención? Es un viaje sanador hacia el corazón paternal de Dios, Abba Padre. ¿Cómo lo pueden conseguir? Gracias, Vero. Sí, gracias a Dios el libro está en Amazon, bueno, para todo el mundo, fuera de Ecuador, de Colombia, pero acá en Ecuador ya estamos en Realidades, está cerca de estar en CLC, si desean estar, o tal vez si desean por venta directa nos pueden contactar en nuestras redes, y encantadísimos de hacerles llegar un ejemplar. Wow. ¿Cómo están en redes sociales? Jean Paul y Dani. Jean Paul es con EA, Jean, ¿no es cierto? Jean. Es J-E-A-N, Jean Paul, Jean Paul y Daniel. Dani, ¿con Dani. doble N? Con una N. Con una N. Y latina. Ahí latina. Y latina. Jean Como Paul. mi hija, Dani con Jean una Paul y N Dani. y latina. Mi querido Val, no estaba previsto, pero si ustedes lo desean, nosotros tenemos un libro de muestra, tal vez si a nuestros oyentes lo podemos sortear, fue un detalle, si lo desean, lo traemos para el programa. Bueno, ahí vemos cómo lo hacemos. Será en una próxima... en un próximo diálogo, porque ahora sí como decimos aquí, nos agarraron en curva. Nos cogiste en curva. Nos agarraste en curva. Pero Lo dejamos para un siguiente programa. Perfecto, ya lo para vamos ustedes. a pensar cómo Con también mucho regalar. Y gracias por su generosidad, Jean Paul y Dani. Y esperamos que sus vidas pues sigan impactando, ¿no? Me encanta cuando vemos parejas jóvenes que están marcando la diferencia. Porque a veces dicen, no, es que los jóvenes, no hay esperanza en los jóvenes. Y ver matrimonios jóvenes como ustedes, comprometidos, luchando por el amor que Dios nos da hacia el otro, pues vale la pena. Que Dios les siga llevando a nuevas alturas y puedan impactar con el testimonio que están dando. Ha sido lindo tenerles aquí.
Amén, pero igual muchísimas gracias, que Dios les bendiga también. Este espacio es maravilloso, ¿no? De mucha bendición. Los bendecimos, gracias de todos los oyentes, bendiciones y como dijo Vero, vale la pena confiar y tener matrimonios que honren a nuestro Padre Celestial. Claro que sí. Y queremos agradecerte a ti que te has conectado a través de Facebook y YouTube. Te mandamos un abrazo y también puedes compartir ya este contenido en tus redes sociales para que otras personas puedan ser beneficiadas de lo que hemos conversado aquí. Así es que te abrazamos, pero continuamos en HCJB en 1, 2, 3 la mañana con Impulso en radio. Tiempo de escuchar música. La Feria junto a Redimidos nos canta Lo que quieras tú. Una realidad donde quedamos a la deriva, en la soledad, buscando respuesta, una salida.